Para ver si lo escucha usted, pero sí está aquí. Ok, está bien. Ok, gracias. El primer capítulo que nosotros vamos a ver es el capítulo de el agua. Entonces, yo les preparé un PowerPoint del agua. Nosotros vamos a revisar el PowerPoint más lo que yo les indico que ustedes tienen que estudiar allí en el libro, en el capítulo este de el agua, en el tema este. Vamos a compartir pantalla, el material. ¿Están viendo? Ahora están viendo mejor, ¿verdad? El agua. Ahí no hay duda que es el agua, ¿verdad? Es el capítulo, ¿no? Ok. Realmente el agua es el componente más abundante como material, ¿ves? Porque no es un elemento, es un compuesto más abundante en la naturaleza. Y es, como ustedes siempre se lo han dicho, la base de la vida, ¿ves? Por eso es que la vida comenzó en el agua. Y los seres vivos, el principal componente que tienen en su organismo en términos de cantidad es el agua. En el libro, el Horton lo desarrolla de la página 26 a la página 51. Ustedes ya son estudiantes de tercer año y para ustedes no es novedoso hablar de la molécula del agua, pero vamos a hacer una revisión. Porque esta característica que ustedes ven aquí de la molécula del agua, de tener un oxígeno y dos hidrógenos, en donde hay una diferencia en electronegatividad entre el oxígeno y el hidrógeno, hace que esta sea una molécula polar, en donde en el oxígeno, ¿verdad? Como se están concentrando los electrones, es un polo negativo y los hidrógenos corresponden a polo positivo. Aquí en este diseño se ve más claramente, ¿verdad? Se ve el delta negativo, ¿ok? Aquí en la bola roja, ¿ve? Y en la parte gris, positivo, ¿ve? Se ve positivo. Eso hace que el agua pueda formar puentes de hidrógeno entre una molécula de agua y otra molécula de agua. Ustedes ven aquí, ¿no? Negativo con positivo. Pero es una atracción dipolo-dipolo, porque una molécula de agua es un dipolo, la otra molécula de agua es un dipolo, entonces esto se conoce entonces como puentes de hidrógeno entre molécula de agua y molécula de agua. Claro que también se puede dar puente de hidrógeno entre molécula de agua y otras moléculas, pero aquí estamos viendo solo el agua. Imagínense como si fuera el agua pura, que solo es moléculas de agua, moléculas de agua. ¿Qué pasa? Estos puentes de hidrógeno hacen que, a pesar de que el agua sea una molécula pequeña, que en principio el tamaño de esta molécula corresponde a un compuesto gaseoso. Por ejemplo, el CO2. El CO2 es más grande que la molécula de agua. La molécula de CO2 es más grande que la molécula de agua. Sin embargo, el CO2 es un gas. ¿Sí? La molécula de agua es más pequeña, pero es un líquido y un líquido de alto punto de ebullición. ¿Sí? Entonces, pero eso se debe a que se funciona como si fuera una molécula grande. Porque imagínate, hay puente de hidrógeno aquí, puente de hidrógeno aquí, puente de hidrógeno aquí, ya esto parece una molécula más grande, todo el todo. Y esto a su vez con otra molécula de agua, puente de hidrógeno, realmente es como si fuera una molécula grande. Y la mayoría de las propiedades, como digo aquí, del agua, dependen de esta capacidad que tiene de formar enlaces puente de hidrógeno fuertes entre molécula y molécula. Una de las características del agua que le da su propiedad importante, sus propiedades importantes en los sistemas biológicos, es
la propiedad que tienen muchas sustancias de ser solubles en agua. Entonces, las sustancias iónicas son solubles en agua. ¿Okay? Usted ve que el cloruro de sodio es soluble en agua, el cloruro de potasio, en general las sustancias iónicas. Entonces, aquí presentamos cuál es el mecanismo a través del cual se da esa solución, el fenómeno de solvatación. Pues, ¿qué pasa? Si usted tiene molécula de cloruro de sodio, como ustedes ven aquí, esta es la molécula de cloruro de sodio, vamos a suponer, cloruro de sodio, no la molécula de cloruro de sodio, el cristal de cloruro de sodio, porque nosotros tenemos muchas moléculas, cuando tenemos el compuesto cloruro de sodio, tenemos muchas moléculas de cloruro de sodio, pero ellos se encuentran formando atracciones entre los iones. Entonces usted ve el ion cloruro con el ion sodio. Ese ion sodio, que es positivo, se une a dos cloruros. A su vez, este cloruro se une a dos sodios. Este sodio se une a cloruro. Y así va también. El cloruro de sodio está formando una estructura rígida también. ¿Ve? Entonces, para que se pueda disolver una sustancia en otra sustancia, tienen que separarse los iones o las moléculas, porque ellas se encuentran juntas. ¿Ve? Aquí está el cloruro de sodio. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que hace el agua? Cuando se mezcla el cloruro de sodio con agua, el agua, ¿verdad?, rodea los iones de cloruro de sodio. Rodeando. Este es el ion sodio. La parte negativa del agua se orienta hacia la parte positiva del cloruro de sodio, o sea, el ion sodio. ¿Ve? Usted ve que lo rodea y evita que el ion cloruro se una con el ion sodio. ¿Ve? Porque rodea al ion sodio. Lo mismo hace con el ion cloruro. Ahora, pero al revés, la parte positiva del agua se orienta hacia la parte negativa del cloruro de sodio, o sea, el ion cloruro, lo rodea, el agua rodea al ion cloruro y evita que el ion cloruro se una con el ion sodio, de manera que mantiene separados los iones. ¿Ve? Y eso es lo que hace que pueda disolver en el agua. Este proceso es lo que se conoce como la solvatación. Entonces, los iones se disuelven en agua por solvatación. ¿Ve? Se separan los iones de la sal, en este caso la sustancia iónica. Pero el agua no solamente disuelve sustancias iónicas, también disuelve sustancias polares, o sea que no son iónicas. El caso que ustedes más conocen de esto es el caso, por ejemplo, del azúcar. El azúcar. ¿Ve? Cuando hablamos de azúcar es la sacarosa, ¿ve? Pero la sacarosa es un disacárido. Vamos a hablar de un azúcar más simple, que es la glucosa. ¿Okay? Este que tengo aquí es la glucosa. La glucosa tiene 6 carbonos. Si nosotros tenemos un alcohol de 6 carbonos, por eso coloqué aquí, ¿verdad? Usted tiene un OH. El OH es una parte polar, hidrofílica de la molécula. Pero los carbonos son, la unión carbono-carbono es hidrofóbica. O sea que esta parte puede formar puente de hidrógeno con el agua, pero la parte que es carbono-carbono no puede. Por eso es que es una parte hidrofóbica. Entonces la solubilidad en agua depende del balance de eso entre la parte hidrofóbica y la parte hidrofílica. Cuando aumenta la porción hidrofílica, la molécula se hace más soluble en agua. En su libro, usted tiene un ejemplo típico muy claro. Y por eso digo aquí, la página 31 en la tabla 2.2, la figura 2.7. Es el ejemplo de los alcoholes. ¿Ve? Usted tiene alcoholes
quizás el ejemplo que ustedes más conocen de su química orgánica, ¿verdad? El metanol tiene un OH y un carbono. O sea, tiene una parte hidrofóbica pequeña, una parte hidrofílica pequeña, que es un solo OH. Pero por ser pequeña la parte hidrofóbica, el metanol es soluble en agua. ¿Ve? Si yo le pongo un carbono más, entonces el compuesto es el etanol. ¿Ok? El etanol también es soluble en agua porque 2 carbonos todavía sigue siendo pequeño y todavía tiene un OH que es hidrofílico. Cuando le pongo 3 carbonos, todavía es soluble, pero ya comienza a disminuir la solubilidad. Cuando le pongo 4 carbonos es menos soluble. 5 carbonos, ya 6 carbonos ya no es soluble. Ese comportamiento ustedes revísenlo en la tabla de la página 31. ¿Ve? Ahí se ve claramente que no es decir, bueno, los alcoholes son solubles o los alcoholes son insolubles. No, no, depende la relación entre la parte hidrofílica y la parte hidrofóbica para la solubilidad con el agua. Mientras tenga menos porción hidrofóbica, va a ser más soluble en agua porque el agua tiene afinidad con la parte polar, que no son los OH. Entonces vamos aquí a la glucosa. Un alcohol de 6 carbonos no es soluble en agua. La glucosa tiene 6 carbonos, pero la glucosa es muy soluble en agua. Lo mismo que la sacarosa, el azúcar común, tiene 12 carbonos, pero es muy soluble en agua. Todos tienen esa experiencia, ¿no? El azúcar de caña, es sacarosa, se disuelve bien en agua, ¿ve? Aunque tiene 12 carbonos. ¿Pero por qué? Porque tiene 12 hidroxilo. No tiene 10 hidroxilo, porque el otro es un carbonilo. Tiene 10 hidroxilo. Al tener 10 hidroxilo, tiene casi como si fuera un hidroxilo por cada carbono. O sea que la relación hidrofílica e hidrofóbica se mantiene casi igual que el metanol, que tiene un carbono y un hidroxilo. Así que a pesar de que tiene más carbono, puede ser soluble en agua y efectivamente lo es. Y en el caso de la glucosa, que tiene 6 carbonos, es muy soluble en agua porque tiene 6 hidroxilos. Y estos hidroxilos pueden formar puentes de hidrógeno con el agua, ¿verdad? En donde el hidrógeno que es polar, puede formar puente de hidrógeno con el oxígeno del agua, y el oxígeno que es polar también puede formar puente de hidrógeno con el agua uniéndose al hidrógeno del agua, y así cada uno de estos OH puede formar puente hidrógeno con el agua. ¿Ves? Ok, entonces la glucosa, el ejemplo que tenemos aquí, estos ejemplos son de por qué las sustancias polares se disuelven en agua. O sea, que tenemos que, las sustancias que se disuelven en agua son sustancias iónicas y sustancias polares. ¿Sí? Pero polares hay que verlo de esa manera, pues depende de la parte el término hidrofóbico, porque es un concepto relativo, porque el hexanol, que tiene 6 carbonos, es polar, porque tiene un OH, pero tiene una parte hidrofóbica muy grande. ¿Ve? Entonces eso disminuye su solubilidad en agua. ¿Ve? Hay un concepto general que a mí me gusta que los estudiantes lo manejen porque yo lo manejo y eso son cosas que no hay que aprenderse tanto como memoria, que es así que ya seguro que a ustedes se le deben haber dicho: igual disuelve igual. Las sustancias hidrofóbicas se disuelven en disolventes no polares. Los hidrofóbicos en disolventes no polares. Y los hidrofílicos se disuelven en disolventes polares. Vamos a suponer, ustedes tienen una sustancia que no conocen. No saben si es hidrofóbica o si es hidrofílica. Pero la agregan en hexano. ¿Ustedes conocen el hexano?
Pero es que ustedes el año pasado no hicieron ni laboratorio, ¿verdad? Porque ustedes el año pasado estaban en segundo año y no hicieron laboratorio. O sea que ese es un problema. Ustedes van a ser químico cojo. ¿Ve? ¿Conocen la solubilidad del hexano? Sí, porque esto se veía, todo eso se veía en el laboratorio de química orgánica. ¿El hexano lo conocen? Sí, profe. ¿Con qué estoy hablando? ¿Con quién estoy hablando? Joel. ¿Quién habló? Joel, dígame. Ah, Joel, usted fue el que dijo que sí. Sí. Bueno, ¿cuál es el comportamiento en términos de solubilidad del hexano? ¿A qué cosas disuelve el hexano? ¿Qué tipo de solvente es el hexano? Un solvente orgánico. Okay. ¿El alcohol qué tipo de solvente es? Orgánico también. Ah, entonces no es suficiente decir solvente orgánico. ¿Por qué? El alcohol se disuelve en agua. Cuando digo alcohol, cuando uno dice alcohol, sin decir qué alcohol, ¿a qué se está refiriendo? Si uno dice Jiménez Yahir, Diga, profesor. Yahir, cuando uno habla así, el alcohol, ¿a qué uno se está refiriendo? Por lo general al etanol. Al etanol, exactamente, ¿verdad? Porque ese es el alcohol que está en el seco, en el guaro, en la cerveza, ¿verdad? Ese es el alcohol más común que nosotros manejamos. Aunque desde el punto de vista químico, ese es un término muy general y no es claro, porque dice el alcohol, usted tiene que decir qué alcohol, ¿verdad? Pero ya, uno se entiende, uno dice el alcohol, ¿verdad? Entonces, Joel Aguilar dijo que el alcohol es un solvente orgánico. El hexano es un solvente orgánico. Pero mi pregunta es, ¿el alcohol se disuelve en agua? Joel. Sí. El alcohol se disuelve en agua. ¿El hexano se disuelve en agua? No. Ah, el hexano no se disuelve en agua. Entonces, no es solo decir orgánico para decir, hablar de solubilidad. Uno puede decir, es un solvente orgánico hidrofóbico, un solvente orgánico hidrofílico o un solvente orgánico no polar. Y el alcohol es un solvente orgánico polar, porque de ese concepto depende cómo vamos a manejar la solubilidad. Bien. El aceite, ¿conocen el aceite? Todo el mundo conoce el aceite, ¿verdad? ¿El aceite se disuelve en agua? No. No, ¿verdad? Castillo Rigoberto. Su compañero dijo que el aceite no se disuelve en agua y es correcto. Bien. El aceite se disuelve en hexano. ¿Ah? Uno puede decir, si no se disuelve en agua, es porque debe ser no polar. Y si es no polar, debe disolverse en hexano, porque el hexano es una sustancia no polar, un disolvente no polar. Entonces viene lo que igual disuelve igual. ¿Ve? Los disolventes no polares disuelven a las sustancias no polares y el aceite es no polar. Entonces la otra pregunta es, ya saben cómo se disuelve el aceite, la otra pregunta es, vamos, ustedes no conocen la estructura del aceite, ¿verdad? ¿O la conocen? No, la mayoría no, ¿verdad? Entonces le preguntaría, ¿el aceite es polar o es no polar? Mira, sin conocer la estructura. No polar. No polar. ¿Por qué es no polar? Porque no se disuelve en agua y se disuelve en hexano. ¿Ve? Aunque no conozcan su estructura. ¿Ah? Por la característica de solubilidad que tiene, ustedes deben saber qué tipo de sustancia es.
Entonces, esos son conceptos facilitos que eso no se le van, no se le olvidan en la, no se le ven, si no se le olvidan en la vida, son muy prácticos, ¿ve? Para utilizarlo. Esta es otra cosa que es muy común, y más ahora con la pandemia, ¿ve? Son las sustancias anfipáticas. Las sustancias anfipáticas, que ahora se están usando mucho, ¿verdad? Porque tienen de mucha utilidad en la parte de combatir el virus. ¿Eh? Las sustancias anfipáticas son sustancias que tienen una parte polar y una parte no polar, que se le llama la cola no polar, y tienen una cabeza polar. ¿Eh? Estas sustancias se orientan de manera que entre ellas, cuando están en, ¿cómo se llama? Cuando están en agua, ¿verdad? La parte polar se orienta hacia el agua. Imaginen que todo esto que está rodeándola es agua. Entonces, ¿qué hacen ellas? La cabeza, como es polar, se orienta hacia el agua, porque el agua es polar. Y las colas de ellos, como son no polares, se orientan entre una con otra. ¿Ve? Y forman lo que se llama micelas. ¿Ve? Entonces, este núcleo que está aquí es un núcleo hidrofóbico y acá afuera es hidrofílico. Y por eso es que usted, un ejemplo más típico y el que ustedes conocen es el jabón. El jabón es una sal de un ácido graso que tiene hasta 20 carbonos o más. ¿Ve? Entonces la cabeza se orienta hacia el agua y la cola se orientan entre ellas y forman esto, lo que se llama una micela. Si ustedes colocan esto en grasa, la grasa queda aquí dentro, rodeada de agua. Y uno dice que se disolvió, pero no se disolvió, sino que las bolitas de grasa se separaron y quedaron atrapadas aquí, en el centro de las de la sustancia anfipática. Y entonces se forma chiquitita, que da la impresión como que se ha disuelto. ¿Ve? Ejemplo de esto son los detergentes, los antibacteriales, antivirales, son sustancias anfipáticas, ¿ve? Que se utilizan para combatir los microorganismos. ¿Ve? Porque, ¿qué pasa? Ellas alteran la pared celular de los microorganismos y también de los virus y hacen que se destruya. ¿Ve? Las sustancias anfipáticas pueden ser de este tipo. ¿Ve? Una cabeza polar o no solo polar, puede ser iónica, que puedes tener carga positiva y carga negativa, puede tener carga negativa, carga positiva, pero tienen una cola no polar que normalmente es de carbonos. ¿Ve? Y la función que tienen para actuar como detergentes, déjeme corregir eso, es detergentes. ¿Ve? Vamos a corregir eso de una vez. Ok. ¿Ve? Como detergentes. ¿Ve? Entonces, no solo como todo lo que son los jabones, los diferentes tipos de detergentes, las sales de amonio cuaternaria, casualmente, ¿verdad? Las sales de amonio cuaternaria que se usan mucho con el COVID son detergentes y tienen esta característica, ¿eh? Son, por eso que se llama sales de amonio cuaternario, ¿ve? Donde un nitrógeno, aquí tienen un nitrógeno que tiene cuatro grupos y el nitrógeno con 4 grupos tiene carga positiva. ¿Ve? Pues es nitrógeno cuaternario, que se está hablando mucho de eso, pues. Ok. Ahora, entonces,
Ahora vamos a hablar sobre la ionización del agua. Este es un tema que también ustedes han visto, pero tenemos que revisarlo porque a veces no lo comprenden muy bien. Vamos a hablar primero del agua pura. Cuando hablamos del agua pura es que solo son puras moléculas de agua, no hay más nada, solo moléculas de agua. ¿Eh? El agua, ustedes sí saben, yo creo que ese concepto lo tienen claro, que puede actuar como ácido y también puede actuar como base. Así que si yo tengo muchas moléculas de agua, ¿verdad? Una molécula puede actuar como ácido, otra como base, formando, ¿verdad? Un ácido conjugado porque una entonces le da el protón a la otra, ¿verdad? Y entonces se forma el ion hidronio, que es esto, el ion hidronio, y la que dio el protón, ahora queda sin el protón y es el grupo hidroxilo. ¿Ves? Esto se puede resumir, esto que está aquí equivale a esto mismo. Algunos lo escriben de esta manera: agua se ioniza y da protón y grupo hidroxilo. Pero ¿qué pasa? En el agua el protón no está libre. El protón se une a una molécula de agua y en realidad lo que tiene es el ion hidronio. O sea, el protón como tal en el agua no existe. ¿Ve? Él forma el ion hidronio. Sí, ¿qué es lo que sucede conceptualmente que usted tiene que tener claro? Cuando ustedes ven esto, ustedes se pueden imaginar entonces que en el agua realmente no hay H2O, sino que lo que hay es hidrógeno e hidroxilo, ¿verdad? Eso es lo que ustedes pueden llevar de idea con lo que yo le he presentado allí. ¿Ah? ¿Qué me puede decir Torres Adriana? Torres Adriana. Ok. Aquí, pero Yeah. Yo le estoy diciendo que el agua funciona de esta manera. Entonces, le decía que quizás en lo que yo he presentado, usted puede imaginarse en su cabeza que el agua realmente no se encuentra como H2O, sino como ion hidrógeno y hidroxilo. Dígame algo sobre eso. disculpe, profe, que no lo pude escuchar. Alguien que escuche, porque siempre puede haber una excusa como esa, ¿ves? ¿Alguien me escuchó? Lo voy a repetir. Quiero saber si alguien no me está escuchando. Primero. Sí se escucha, profe. Ok, pero dice que no me escucharon. Un momentito. Sí se escucha.
Bueno, ok, bien. Estamos. Como estamos comenzando el curso, sí yo quería hacer unos comentarios, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso Torres Adriana. ¿Usted no me escuchó o no me entendió? No lo pude escuchar porque el audífono se conectó mal, pero ¿podría repetirme la pregunta? Ok. Sí, porque los otros compañeros han dicho que escucharon, entonces yo pienso Sí, que sí, está mal tuve un error. mi audio y Ah, ¿ve? Eso, ¿no? sí. Ok, volvemos. Así que diferencieme eso, ¿verdad? Cuando yo les hago una pregunta, si no entendieron o no escucharon. Bien, ok. Tenemos el agua. El agua es H2O, todos saben. Son muchas moléculas de agua. Lo que hemos presentado aquí, y por eso quiero que esto lo tengan claro, porque es una cuestión conceptual que muchos en su coco lo manejan mal. ¿Ve? Si yo tengo agua más agua, forma ion hidronio y hidroxilo, eso siempre ustedes lo han visto. ¿Quién no ha visto esto? Dígame, alguien que me diga quién no lo ha visto antes. Todos lo han visto, porque eso lo han visto de la escuela secundaria, luego lo han visto en la universidad, ¿verdad? Bien. La pregunta que hice fue, ¿eso a usted le da la impresión entonces que el agua no se encuentra como H2O, sino se encuentra es como ion hidronio y grupo hidroxilo cuando la tienen el agua pura que ustedes se toman? Dígame, hábleme algo sobre eso, Adriana. Hábleme algo. Sí, Sí que... que Sí, está, bueno, un ácido débil y una base débil en la molécula, en la ionización. ¿y entonces? Y bueno, podría estar con el ion hidrógeno y el ion hidroxilo como un ácido conjugado y una base conjugada. ¡Chum! Dígame, ¿Cómo? ¿Ah? dígame, me Ok, llamó. sí, la llamé. ¿Usted escuchó lo que yo conversé con Adriana? No, porque Con en ese todos ustedes. momento me Usted desconecté y me volví a tampoco. conectar. En este momentito fue que usted se conectó cuando yo le pedí que... No, no, ¡Chum! no, profesor. Estaba conectada, pero el internet aquí se cayó. No, no, no. ¿Cómo usted escuchó que yo la llamé? Ahorita sí lo escuché que me dijo O chum, sea, usted se pero conectó exactamente en el momento en que yo la no, llamé. Usted cuando estaba estaba hablando escuchando cuando yo hablé con Torres, ¿verdad? cuando estaba hablando la compañera, no la escuchaba bien. Alguien que escuchó bien, pues. Es que tenemos el problema que, claro, se puede el argumento siempre, por lo menos Adriana, que no escuchó. Usted que se acabó de conectar. Entonces siempre puede haber el argumento de alguien que no está poniendo atención, que está poniendo atención y no se atreve a contestar algún argumento. Y es posible que eso ocurra, ¿ves? Entonces es el problema de este tipo de clase. Hace difícil dar la clase, ¿ves? Porque que no escuché, que no vi, que no sé qué, ¿verdad? Entonces, así estamos mal. ¿Quién entendió la pregunta? Voy a hacerlo de otra Profe, manera. ¿Ah? yo entendí la pregunta para Ok, dígame avanzar. algo, Carlos. Ajá. Bien, lo que usted está preguntando es que, dada la ecuación que nos presenta, si podemos presuponer que el agua realmente existe en forma de hidrógeno y hidróxido. Pero Exacto. presuponer eso es asumir que lo primero que nos está explicando no es cierto, que el agua puede crear puentes de hidrógeno y como tal existe como molécula y existe como iones. Yo creo que no es tan cierto que el agua puede formar siempre iones de hidrógeno, pero en caso tal de que que pueda existir de esa manera, se responde con la KW del agua, que al final es la concentración de iones hidrógeno por la hidróxido entre la concentración del agua pura, pues, y eso nos da 1 por 10 a la 14. Entonces, y ya de ahí uno saca la escala de pH normal. Pero el agua como tal no siempre existe en esa manera.
pero suponer que existe así es asumir que no existe como puentes de hidrógeno y como una molécula grande. En general, lo que usted dice es correcto y muy bien. Solo que le falta una cosa. Usted dijo una constante ionización. Lo que significa es que efectivamente esto existe y esto existe. Ambas cosas existen, pero están en equilibrio, como aparece aquí, con una constante de ionización, en donde la mayor parte de las moléculas de agua se encuentran como H2O y solo una pequeña parte se encuentra así. Por eso es que 1 por 10 a la menos 14, la ionización. O sea que una pequeñita parte está así, pero la gran parte del agua se encuentra como H2O, formando, como usted lo dijo, puentes de hidrógeno, no en forma ionizada. ¿Ve? Eso es, y por eso es que dice que tiene un comportamiento muy débil. Muy débil, ¿qué significa? A muy pocas moléculas le ocurre esto. Eso es lo que significa un comportamiento como ácido muy débil. ¿Ve? La mayor parte se encuentra como H2O. Ok, Guevara, veo que usted lo entiende bien. ¿Ve? A eso me refería yo. ¿Ve? Entonces yo preferiría, o sea, que ustedes sean honestos. Si no entienden, no entiendo. Yo lo aclaro, ¿eh? Porque mi función aquí como profesor es aclararlo. Yo traigo esto, a pesar de, como le digo, ustedes lo han visto desde secundaria, pero el hecho de que lo hayan visto, quizás no lo han aprendido. Algunos, ¿ve? Y mi idea es que ustedes lo aprendan porque ya de aquí van a tener, quizás los van a seguir viendo, pero se lo van a seguir dando así como teórico y van a seguir teniendo quizás una idea muy clara en su cabeza de cómo funciona. Porque normalmente en química, ¿qué sucede? Como en otras áreas, todo se convierte en fórmula, ecuaciones, reacciones, pero la cuestión es conceptualizar eso como es realmente. ¿Ve? Que usted puede escribir H2O esto, pero cómo funciona realmente es muy importante. Entonces es un sistema en equilibrio, en donde realmente como la KW es muy pequeña, eso significa que esto ocurre, cierto, pero a muy pocas moléculas le ocurre, ¿ve? En el agua pura. Mire, que yo insisto, estamos hablando del agua pura. El comportamiento va a variar dependiendo de si se le agrega ácido o se le agrega base al medio acuoso. ¿Ve? Ok. Lo que hablaba su compañero, ¿verdad? Ok, esto se disocia 1 por 10 a la menos 14. El equivalente, eso significa que igual cantidad de iones de hidrógeno, igual cantidad de hidroxilo. Entonces, si es 14, entonces por 10 a la menos 7 la concentración de cada uno en el agua pura. La concentración de grupos hidroxilo. O sea que es como dice, y es muy importante porque a veces es difícil manejarlo porque parece ilógico lo que está diciendo. Yo estoy diciendo, ahora yo le digo, ¿cuál es la concentración del agua en el agua pura? ¿Eh? ¿Cuál es la concentración del agua en el agua? Está raro, ¿verdad? Esa pregunta. ¿Y cuál es la concentración de hidroxilo en el agua pura? Porque estamos hablando de agua como H2O y estamos hablando de los iones, todo eso en el agua. Entonces aquí viene pues, la concentración de iones, de iones en el agua, la saben. Claro, como es tan poquito que se ioniza, se asume prácticamente que el agua pura todo es H2O. Porque cuando ustedes dicen 1 por 10 a la menos 7 es lo mismo que dijera 0.000000001, ¿eh? Que significa una concentración muy baja. Y todo el resto
es H2O. ¿Ve? Entonces son las concentraciones de iones en el agua pura. Pero le pregunto, quizás aquí no tengo esa pregunta, ok, por eso es que voy a, pero quiero hacerla, ya que tenemos esto. ¿Y cuál es la concentración del agua en el agua? ¿Quién me contesta esa pregunta? ¿O cómo la determinaría? ¿Cuál? Mire esto. ¿Cuál es la concentración del agua en el agua? La concentración molar de agua en el agua. Gallardo. ¿No está Gallardo? Gallardo, Noelis. Estoy, profe. Preséntese, pues. Dígame. ¿Cómo determinaría usted la concentración molar, ¿verdad? En moles por litro, por eso digo molar, del agua en el agua? ¿Ah? ¿Alguno me podía contestar eso? ¿Alguno me podía contestar eso? Mire, ¿cómo determinaría la concentración, así, ahora mismo, cómo determinaríamos la concentración de la concentración molar del agua en el agua? La primera pregunta es, Noeli, ¿sabe lo que es concentración molar después de todo? Sí, profesor. Dígame qué es. ¿Qué es? La concentración de molar de una sustancia X en agua. Es la cantidad de moles que tenemos por litro de esa sustancia. Número de moles de la sustancia por litro. Bien. Ok, ok. Entonces, en el agua es como decir, ¿cuántas moles de agua hay en un litro de agua pura? ¿Verdad? ¿Cómo lo harían? La primera cuestión es, ¿verdad? Por ¿Cuántos gramos de agua hay en un litro de agua pura? ¿Cuántos gramos de agua hay en un litro de agua pura? ¿Cuántos gramos de agua hay en un litro de agua pura? Medina. Medina, o alguien que lo diga. ¿Cuántos gramos de agua hay en un litro de agua pura? Profesor. 1000 gramos, exacto. ¿Cómo? ¿Quién contestó? Winnie. Sí, creo que varios. ¿Ah? Bien. Sí, profesor. Hay 1000. ¿Por qué sabe que hay 1000? Porque tomando en cuenta la densidad del agua, ¿La densidad del agua cuál es? 1 gramo sobre mililitro. 1, ¿verdad? 1. O sea, que hay 1 gramo por cada mililitro. Así que por cada litro hay 1000 gramos. Entonces, si tiene 1000 gramos, ¿cuántas moles tiene? ¿Qué es lo que le dio Noel? Y no dio el número de moles por litro. Si tiene 1000 gramos de agua, ¿cuántas moles de agua tiene? ¿Cómo determina el número de moles teniendo los gramos? 55. 55. Entonces tiene 55 moles en un litro. Entonces, ¿cuál es la concentración del agua en el agua? 55. 55 molar. Así que no es una ñamura lo que yo dije, la concentración del agua en el agua. La concentración del agua en el agua pura es 55 molar, exactamente. ¿Ve? Y no tienen que ir a ninguna tabla, a ninguna fórmula, a ninguna. Hemos desarrollado eso. ¿En qué manera hemos llegado a eso? De manera conceptual.
Y eso es lo que yo le pido a ustedes como químico. Ustedes no tienen que ir a tabla a buscar fórmula. La mayoría de las cosas ustedes las pueden desarrollar usando los conceptos. Mire que solo usando los conceptos hemos llegado a una cuestión que parecía una pregunta loca. ¿A quién es Profe, yo tengo una pregunta. Diga. Yo tengo una pregunta sobre la pregunta que acabas de hacer. Eso es asumiendo que es en 1 litro de agua, pero si no es un litro de agua. Si es una concentración del agua, es en cualquier cantidad. Ahora vamos a suponer que tengo 50 mililitros. La concentración es la misma. ¿Ve? Porque recuerden que la definición es en 1 litro. Si yo lo tengo en 50 mililitros, tengo que calcularlo cuánto tengo en 1 litro para poder decir que es molar. Porque la definición de molar es el número de moles por litro. Yo puedo tener, y esa misma concentración en 1 mililitro, en 100 mililitros es lo mismo. Como concentración, ¿ves? ¿Entiende, Carlos? Entiendo la parte conceptual, Sí, pero pues, matemáticamente sí. los números no me dan. Vamos a suponer, si yo tengo 55 moles, mire esto, en 1 litro, que es la concentración, ¿cuántas moles tengo en 50 mililitros? Una regla de 3, ¿verdad? ¿Cuántas moles tengo en 50 mililitros? La mitad de los 55 sería. No, en 50. No es la mitad. Pero dije 50 mililitros, no 50 litros. Pero es 1 litro. 1 litro es 100, es 1000. 1 litro es 1000, O sea, 1 litro es 100. ¿Entiendes? Guevara. Sí, profe. Entendí. Yo le dije en 50, no le dije en 100. No le dije en 500. En 500 es la mitad de moles. Pero yo le dije en 50. ¿Cuántas moles tengo en 50? Calcule. 0.0275. ¿Está bien? Winnie, ¿está bien eso? Van entonces a encontrar, ¿verdad? ¿Alguien tiene puesto una cuestión de una... Ya. ¿Alguien está escuchando otra cosa mientras yo estoy hablando? Ok, ¿cómo le dice? Ok, si tengo 55 en 1000, en 50, ¿cuánto tengo? ¿Y le dio cuánto? Carlos. 0.0275. 0.075, perfecto, bien. Esas son las moles en 50 mililitros. Ok. Si tienes esas moles en 50 mililitros, ¿cuántas tiene en 1 litro? $55, que es la definición de molaridad. O sea, la molaridad es la misma, no importa dónde esté, en qué volumen esté. Porque es una definición. No sé si lo entendió, Carlos. El número de moles varía, es cierto, pero la concentración es la misma. La concentración no depende del volumen. La concentración depende de la relación de moles a volumen. ¿Ves? No del volumen. No importa el volumen en que esté. Si yo tomo, eso es lo que en química uno le dice una alícuota. Si yo tengo 1 litro, tengo una concentración de 55 moles por litro. Si toco 1 mililitro, la concentración es la misma. Entonces, tú tienes una solución de cualquier cosa, cloruro de sodio, que es 1 molar. Significa que 1 molar significa 1 mol por litro de cloruro de sodio. Si yo tomo 1 mililitro, la concentración es la misma. La concentración, la cantidad es diferente, pero la concentración es la misma. ¿Ve la diferencia, Carlos? Sí, profe, ya estoy entendiendo. La cantidad de moles es diferente, pero la concentración es la misma.
Ese es lo que en química uno llama una alícuota. Nosotros normalmente no trabajamos siempre con un litro, con un litro, con un litro. Nosotros trabajamos con la cantidad que nos convenga, pero la concentración no varía. La cantidad sí varía. No, estoy hablando con Guevara, le insisto a usted porque hizo la pregunta y es muy importante, porque eso yo estoy seguro que muchos no lo tienen claro. ¿Ve? Y eso es de mucha utilidad y eso es la vida diaria del químico, porque el químico trabaja con concentraciones y no trabaja siempre con un litro, trabaja con diferentes volúmenes, puede trabajar con un microlitro. Ahora con todo esto de por ejemplo, de las evaluaciones, usted ve que la gente usa micropipeta, usted ve que usan micropipeta, ahí están usando y que 1 microlitro, 2 microlitros, 0.25 microlitros. ¿Eh? Las cantidades son muy pequeñitas, pero las concentraciones no varían. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Bien. No quiero verificar si están allí. Rigoberto, ¿está allí? Porque a veces se van. Aparicio, ¿está allí? Sí, profesor. Noel y todos. Ustedes tienen que estar pendientes de la clase. Porque pues no saben por qué no entienden. Y entonces en el examen tratan de copiarse porque no han asistido a la clase. Aguilar. Estoy aquí, profe. A verlo, no lo veo. Quítese el saco. Eso. Tú ensacado ahí, Aguilar, ¿qué sucede? Ok, bueno, pues bien. Vamos a seguir compartiendo pantalla. Ok. En la figura anterior decimos, ¿verdad?, que la concentración en el agua pura, la concentración de iones hidróneo es 1 por 10 a la menos 7 y el hidroxilo 1 por 10 a la menos 7. Como este es un número difícil de manejar, porque es 0.000001, Sorensen hace más de 100 años ideó otra forma de manejar eso. Y lo que hizo fue, en vez de utilizar el número, utilizar el logaritmo del número. Y ahí surgió el concepto del pH. ¿Sí? De pH es igual a menos el logaritmo de la concentración y se tiene un valor, ¿cuál es? 7. 7 es un número más manejable que 1 por 10 a la menos 7, desde el punto de vista conceptual. Porque no es lo mismo pensar en 7 a pensar en 0.000001, ¿verdad? ¿Qué le parece eso? Sorensen fue una cuestión que eso ayudó mucho a la parte conceptual, ¿ves? Entonces, el pH, eso le llamó pH. El pH del agua pura, entonces, ¿cuál es? 7. Pero pH menos el logaritmo de la concentración de iones hidróneo. O sea, de protones. ¿Ve? Pero también hay otro concepto de pOH, que es igual a menos el logaritmo de la concentración de grupos hidroxilo, el pOH. En el agua pura, por ahora estamos trabajando con el agua pura, el pH es 7 y el pOH es 7 en el agua pura. Entonces viene el concepto luego de acidez y alcalinidad. Cuando hablamos de pH neutro, estamos hablando de un pH igual al pH del agua pura. Pero nosotros podemos tener pH 7 aunque el agua no sea pura. También, ¿ves? Si lo que está disuelto no altera el pH, no es ni ácido ni básico. ¿Ves? Entonces, cuando tenemos un pH mayor de 7,
estamos en un medio, lo que llamamos un medio alcalino. Cuando estamos en un pH menor de 7, estamos en un medio ácido. ¿Ve? Aquí usted lo tiene como si tuvieran un papel tornasol, que ustedes lo conocen, ¿verdad? Si el papel tornasol lo colocan en un medio alcalino, se pone azul. Si lo colocan en un medio ácido, se pone rojo. Y la tonalidad va dependiendo del grado de acidez o de basicidad. ¿Ve? Aquí tenemos algunos sistemas biológicos. Por ejemplo, en el estómago el pH es muy ácido. En los jugos gástricos el pH es muy ácido. El limón tiene algunos ácidos, algunos ácidos orgánicos, ácido málico, ácido malónico. Verá, la cerveza tiene un pH 4. El pan, pH 5. La leche, pH 6. El plasma sanguíneo tiene un pH, su plasma sanguíneo, la sangre, tiene un pH alrededor de 7.4. Es casi neutro. ¿Ve? Bicarbonato de sodio tiene un pH 9, los detergentes pH 10, el amoníaco pH 12, y así pues, hay algunos medios que su pH varía. ¿Eh? Entonces, esto nos lleva a hablar entonces de los ácidos fuertes y ácidos débiles. Ya lo vimos con el agua, que es un ácido débil. ¿Qué es un ácido débil? Que se disocia poco. Entonces el concepto es igual. Si tienen un ácido débil, lo harán en agua. El agua reacciona con el ácido, ¿verdad? Le toma un protón, se forma el ion hidronio y entonces tenemos la sal del ácido débil. ¿Ve? Ok. Entonces, como son ácidos débiles, solo le pasa igual que el agua, una pequeña parte le ocurre esto. La mayoría queda sin disociar, porque ese es igual a lo que vimos en el agua. Nosotros escribimos así y pues la impresión que esto se ha transformado en esto. Es cierto, pero solamente una pequeña parte se transforma. La mayoría queda sin transformarse porque es débil. ¿Ve? Es débil. Entonces, la cantidad que se transforma, eso va determinado por qué, por la constante de acidez del ácido, así como en el agua que era el KW. Mientras la constante de acidez es mayor, significa que más se disocia, es más débil. ¿Ve? Cuando la constante de acidez es más baja, significa que es más fuerte, es menos débil. Pero cuando la concentración de acidez es baja, es más débil. ¿Ok? Cuando la concentración de acidez es alta, entonces es más fuerte. O sea, porque uno puede, es que quizás yo mismo lo he confundido cuando hablaba. Uno puede hablar de débil y fuerte. Ok, débil y fuerte. Pero si algo es más débil, ¿verdad? Algo es más débil, es menos fuerte. ¿Ve? Ok. Así que uno puede hablarlo como fuerte. Ah, es más fuerte. ¿Ve? También uno puede hablar es más fuerte. ¿Ve? Entonces, nosotros dividimos los ácidos en ácidos fuertes y ácidos débiles. Ácidos débiles son los que se disocian poco. Tiene una constante de acidez, ¿verdad? Una constante de acidez baja. Lo fuerte tiene una constante de acidez alta. Eso a veces confunde, porque yo, constante de acidez baja, constante de acidez alta. Pero la constante de acidez 1 por 10 a la menos 4. ¿Verdad? Un ácido que tenga una constante de acidez 1 por 10 a la menos 4 y el otro tiene 1 por 10 a la menos 12. ¿Cuál es más fuerte? 1 por 10 a la menos 4. 1 por 10 a la menos 4, exacto. ¿Verdad? Exactamente. 1 por 10 a la menos 4, porque menos 4
es más que menos 12. ¿Ve? Es más fuerte que el que tiene 1 por 10 a la menos 4. ¿Ve? Pero ¿qué sucede? Bueno, quizás vamos a ver eso más adelante. Entonces, usted tiene ácidos débiles y tiene ácidos fuertes. Los ácidos fuertes son los que se disocian totalmente. ¿Ve? Totalmente, como el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico lo agrega en agua y prácticamente todo se transforma en cloruro y en iones hidróneos. ¿Ve? Débiles, por lo menos el ácido acético, lo agregan en agua y solo una pequeña parte se transforma en acetato y en iones hidróneos. La mayoría queda como ácido acético, porque es un ácido débil. Entonces, ocurre lo mismo que ocurrió con el pH. ¿Qué pasó? Lo que le decía, la Ka es una cuestión difícil de manejar porque 1 por 10 a la menos 4, 1 por 10 a la menos 12. ¿Qué se hizo? Se hizo algo como el pH. Vamos a buscar menos el logaritmo. Y entonces de ahí salió el concepto del pKa. ¿Ve? Porque digo, 1 por 10 a la menos 4. Cuando saque el pKa, ¿cuánto le da? 4. ¿Verdad? 1 por 10 a la menos 12 le da 12, le da números más manejables. Pero esos números manejables a veces confunden. Porque o sea, yo le digo, un ácido tiene un pKa de 12 y el otro tiene un pKa de 4. ¿Cuál ácido es más fuerte? El del 4. El del 4. ¿Ve? O sea, que el que tiene el pKa más bajo es más ácido. ¿Ve? Ok. Porque como confunde, digo que 4 y 12, 12 es mayor que 4. ¿Ve? Pero es igual que pH. ¿Cuál es más ácido? Uno que tenga un medio que tenga pH de 3 o un medio que tenga pH de 7. ¿Cuál es más ácido? 3. 3, ¿verdad? Así mismo funciona el pKa. El que es más bajo, pH más bajo, el medio es más ácido. pKa más bajo, porque mire, una cuestión es el medio y otra cuestión es el ácido. pKa más bajo, el ácido es más fuerte. pH es del medio. El pKa es una constante física del compuesto, el pKa. Y después es que el pKa está en las tablas. En la tabla. El pKa del ácido acético es una constante para el ácido acético. Creo que es 4.76. ¿Ve? Ok, esa es una constante física. O sea, cada ácido débil tiene su pKa, que es una constante y aparece en las tablas. Ustedes revísense esos conceptos en el libro. En el libro va a estar en la tabla y todo, por eso no les he puesto aquí, porque en el libro están las tablas. Entonces, uno puede predecir cómo se va a ionizar un ácido utilizando la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Ve? Que derivando esta ecuación, ¿verdad? Uno llega a esta ecuación. El pH es igual al pK más el logaritmo de la forma no protonada entre la forma protonada, cuando tiene un ácido débil. ¿Ve? pH igual a pK más el logaritmo, repito, de la forma no protonada entre la forma protonada. Si vemos aquí la disociación de un ácido débil, la forma protonada entre la forma no protonada. ¿Ve? Ok. ¿Ve? La forma protonada es cuando no se ha disociado. Algunos dicen la forma disociada entre la no disociada. Ok, también. Algunos lo llaman así. ¿Ve?
¿Ok? Concentración de la forma A menos que la forma ionizada o disociada entre la no ionizada, la forma protonada, ¿ves? La llaman de diferentes formas. En algunos libros, esto lo tienen así, pH igual a pK menos el logaritmo de la forma protonada y no protonada, pero es lo mismo, es por la ley de los logaritmos. Nada más que si usted cambia aquí, pone en el numerador HA y en el denominador A menos, entonces esto es negativo. ¿Ves? Pero es lo mismo, eso no cambia. Esto mismo se aplica para una base débil. ¿Ves? Okay. Porque, ¿qué pasa? En una base débil, ahora usted tiene que la forma protonada, esta es la forma protonada y este también es la forma protonada. ¿Ves? Esta es la forma no protonada y esta es la forma no protonada. Solo que en la base, la protonada es el ion y la no protonada no es ion. Y en el ácido, la iónica, ¿verdad? Es la no protonada y la protonada es la no iónica. Pero es la misma ecuación, tanto para la base como para los ácidos. ¿Ves? Por eso yo prefiero decir la protonada, la no protonada entre la protonada, la no protonada entre la protonada, independientemente si tenga carga o no. Se aplica tanto para ácido como para base. Estamos. No sé qué hice. Creo que hice algo. Ok. Bien, entonces avanzamos. Las soluciones amortiguadoras, repito, esto todo, miren esto, miren cómo nosotros vamos a trabajar el curso. Yo le estoy dando la clase, bien, PowerPoint, ustedes tienen su libro. Terminamos la clase de hoy. Un estudiante que haga las cosas como debe ser, eso que yo di, ahora va al libro, revisa, estudia. Yo parto del principio que todos ustedes son así. En la próxima clase, antes de que yo abro la clase, antes de comenzar nuevos temas, usted puede decir, profesor, yo estuve estudiando lo que usted dijo en la clase anterior y hay esta cosa que no entendí. Esta parte no la entendí, me la puede explicar mejor, y yo con mucho gusto le explico antes de iniciar. Así que siempre cuando comenzamos la clase, hay un momento en que ustedes pueden hacer cualquier pregunta con respecto al tema anterior. ¿Ve? Porque así vamos mejor avanzando. Ok. Estamos. Wilson. Wilson. Sí, profesor. ¿Dónde está Wilson? Preséntese. Aquí estoy, profesor. Ok, Wilson. O sea, ¿entendió lo que yo quiero decir? Vamos a manejarnos así a través de todo el semestre. ¿Ve? Doy mi clase, ustedes tienen su libro, supuestamente ustedes estudian, y cuando vamos a abrir la clase anterior, por ejemplo, en el caso ustedes tienen clase, la próxima clase que es el miércoles, ¿no? Ok, iniciamos la clase y ustedes al inicio, como supuestamente han estudiado lo que hemos dado hoy, si tienen alguna pregunta, algo que no entendieron, pueden preguntarme, no hay ningún problema y yo con mucho gusto les contesto. Igual cuando estamos dando la clase, si yo digo algo y ustedes no lo entienden bien, ustedes me pueden parar en cualquier momento y decir, profesor,
usted me puede aclarar esto. Y yo con mucho gusto se lo aclaro. Trato de aclarárselo, ¿eh? Y no avanzamos hasta que no siento que lo tiene claro. ¿Eh? Porque la idea no es dar material, sino que den material, pero que ustedes lo comprendan. ¿Eh? Si en el momento por una razón no lo comprenden, lo estudian y en la próxima clase, repito, me pueden preguntar y yo la aclaro. Lo que la forma de preguntar tiene que ser muy específica, porque no puede decir, profesor, yo no entendí nada de la clase anterior. Así no, ¿verdad? Ok, profesor, yo no entendí con respecto a lo que habló de esto de las soluciones amortiguadoras. Yo, le explico. ¿Estamos? Bien. Entonces, soluciones amortiguadoras. ¿Qué son las soluciones amortiguadoras? Como el nombre lo dice, amortiguan. ¿Qué es amortiguar? Evitar que algo ocurra en alta magnitud, ¿verdad? No eliminar. Amortiguar es como que iba a ocurrir algo, pero va a ocurrir con menos efecto. ¿Ves? Entonces, las soluciones amortiguadoras son aquellas que cuando se adiciona al agua, a un medio, pequeñas cantidades de ácido o base, estas soluciones evitan que se produzcan altos cambios en el pH. O sea que si la solución amortiguadora no está y yo agrego el ácido, se produce un cambio de pH. Pero si la solución amortiguadora está y agrego el ácido, el cambio ese es pequeñísimo. ¿Eh? En bioquímica, por eso se usan mucho las soluciones amortiguadoras. No solamente en bioquímica, en química en general, ¿verdad? Se utiliza mucho la solución amortiguadora porque a veces cuando se quiere llevar a cabo una reacción, uno quiere que el pH se mantenga. Y hay muchas reacciones en que la misma reacción libera ácido o libera bases. Entonces la solución amortiguadora evita que el pH se altere porque la reacción procede más a un determinado pH. Y el pH se debe mantener casi allí, sin cambio o cambio poco. Por eso se utilizan, repito, mucho las soluciones amortiguadoras. En estas soluciones se usa la ley de la ecuación de Henderson y Hasselbalch para manejarla, pero las concentraciones de ácido conjugado y base conjugado son más altas que lo que observa que lo que se obtiene normalmente en el agua pura. ¿Ok? Así ¿Puede repetir lo último que no entendí muy bien? Ok, perfecto. Vamos a la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Aquí, ok. Tiene la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que dice pH es igual a pKa más el logaritmo de la forma no protonada entre la protonada. ¿Verdad? Bien, perfecto. Esto se utiliza para las soluciones amortiguadoras. Pero ¿qué pasa? En el agua pura, que se utiliza esto también, o en un ácido débil, cuando agarro un ácido débil en el agua pura, estas concentraciones son bien bajas. ¿Ve? Porque es un ácido débil. Y la concentración de la forma protonada y no protonada, la forma protonada, es una concentración muy baja con relación a esta. ¿Ve? Porque se disocia poco. ¿Ok? En el ácido débil cuando la agrego. Bien. La solución amortiguadora, nosotros vamos a tener también ácido, la forma protonada y la forma no protonada, pero la vamos a tener en concentraciones más altas. Es más, podemos tener lo ideal sería tener la misma concentración de protonada que no protonada. Entonces, pero eso no puede ser. Ustedes dirían, no tenemos el ácido. Sí, si yo agrego acetato y ácido acético en una solución, yo tengo la forma protonada y la no protonada y la tengo en concentraciones altas. Por eso es que las soluciones amortiguadoras se preparan en el laboratorio
a partir de los ácidos débiles con su base conjugada, ¿ves? Yo, por ejemplo, quiero preparar un amortiguador de acetato. Ok, tomo ácido acético y tomo acetato y los mezclo. ¿Ves? Entonces, a eso me refería, ¿ves? Que son, tienen más, las concentraciones son más altas, ¿ves? Del ácido acético acetato, porque esas son preparadas en el laboratorio, ¿ves? No son las, si yo agrego acetato en agua, se va a disociar, pero solamente va a haber una gran cantidad de acetato y un poquito de ácido acético. Si agrego ácido acético en agua, igual, se va a disociar, pero va a haber una gran cantidad de ácido acético y un poquito de acetato. Eso no son soluciones amortiguadoras. Está el acetato y el ácido acético, pero no son soluciones amortiguadoras. Pero si yo agrego acetato y ácido acético y los mezclo en una proporción que me interese para lograr el pH que me interese, eso es muy importante. Porque si yo mezclo acetato y ácido acético y yo sé y yo quiero preparar una solución de un pH determinado, yo utilizo las cantidades, ¿verdad?, que permiten lograr ese pH. Porque pKa es una constante, ¿verdad? pKa es una constante porque eso está en las tablas. El pKa es una propiedad del ácido. Eso está en las tablas. Así que si yo ¿qué puedo variar? La forma protonada, la forma no protonada y la forma protonada, mezclando ácido acético y acetato. Al mezclarlos, yo puedo predecir cuál va a ser el pH. El primer laboratorio que ustedes van a hacer casualmente va a ser de soluciones amortiguadoras. Y ustedes van a mezclar ácidos con base y van a predecir en cálculo cuál debe ser el pH, ¿ve?, de la solución amortiguadora. ¿Ve? Ustedes pueden preparar la solución amortiguadora del pH que ustedes quieran. También pueden preparar una solución amortiguadora teniendo un ácido débil, por ejemplo, este ácido débil, y agregarle un ácido, agregarle a ese ácido débil una base, que la base va a quitarle los protones y van a formar HA, ¿ve?, hasta llegar al pH que a ustedes les interesa. Cuando llegan al pH que a ustedes les interesa, ustedes tienen la relación, ¿verdad?, que permite llegar a ese pH, porque la relación ustedes la pueden manejar. Al manejar la relación ustedes en el laboratorio, como a ustedes les conviene, ustedes tienen el pH que les conviene, porque el pKa es una constante. Lo que determina cuál es el pH es la relación esta. Y esto ustedes lo pueden manejar en el laboratorio, ya sea preparándolo a partir de sales o transformando uno de ellos en la sal, agregándole ya sea ácido o bases. ¿Entendió? Que me hizo la pregunta. ¿Entendí un poquito? Sí, profe. Entendí un poquito más. Ok. ¿A qué hora termina esta clase después de todo? ¿A qué hora termina esta clase? 11:30. Creo que En 11 y 9 media. minutos. 11:30, ok. Faltan 7 minutos para que termine la clase, entonces. ¿Ah? Sí. Ok. Bien. Yo quería, en lo que falta de la clase, porque la próxima clase vamos a comenzar, vamos a darle ya plomo duro a las proteínas y lo otro, ¿verdad? Para ir avanzando. Yo quiero, antes que termine la clase, yo quiero hablar con todos ustedes. Todos ustedes preséntense ahí, a ver si se ha ido alguno. Ok, ahí hay 28, ustedes son 31, me faltan 3 estudiantes. Okay. Yo voy a hacer una cosa, voy a pasar, que no quiero que sean los mismos 3 que nunca vienen, entonces yo me voy dando cuenta de eso. Acre. Presente.
Presente. Aguilar. Presente. Aguilar Giselle. Presente. Álvaro. Alvarado Keila. Alvarado Keila. Dice que se le cayó el internet. ¿Se cayó el internet o se fue a pasear? O sea que siempre es lo que digo, por eso que la cuestión está, es un problema. Bueno, yo no puedo decir nada, es posible que se le haya caído el internet. Aparicio Tiffany. Presente, profesor. Bernal María. Presente, profesor. Bernal María. Presente. Castillo Rigoberto. Cedeño Susan. Presente, profesor. Denver Medina. Presente, profe. Es Medín, no Medina. A Medín. Ah, es Medín A. Medín A, sí. Ah, bueno. ¿Y Medín A no es Medina? No, es Medín Alberto, es mi segundo nombre. Pero dígame, Joel, Medín A no es Medina. ¿Ah? Dígame, No. Joel. No. 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 Medín A es Medina. Es Medina. Ok, para vacilar un rato. Fermín, Ana María. Presente. Gallardo. Presente. Garcés. Presente. Guevara. Presente. Jiménez. Presente. Liu. Presente. Medina Merilín. Este sí es Medina. Medina. Ah, ¿usted quiere que diga Medina? Está bien, porque se puede confundir con la otra. Ah, está bien. Ya entendí. Esta sí es Medina. Medina. Medina Merilín. No vino. Montenegro Joel. Presente. Norato. Presente, profe. Otero. Presente, profe. Peña. Presente. Querini. Presente. Quirós. Presente. Ramírez. Presente. Zamudio. Zamudio Sánchez. Zamudio Luis. Zamudio Luis. Sánchez Wilson. Presente. Chum. Presente. Chum, ¿dónde está? Presente aquí. Levante la mano. Chum, levante la mano. Ya la tengo alza, profesor. Ah, ya la vi. Ah, que usted me confunde con Liu. ¿Ve? Ok. Torres Adriana. Presente. Vázquez. Presente. Ventura. Presente, profesor. Villeros. Presente, profe. Yao. Presente. ¿Dónde? Levante la mano. Yao, levante la mano. Ah, ok. Bien. Ok. Bien. Lo que yo quería, antes que de despedirnos, es escoger un día de esta semana para dar la clase que falta. Principalmente si puede ser jueves o viernes. Viernes me convendría mejor. O puede ser, sí, viernes me convendría mejor. Dígame, ¿qué día así a ustedes les conviene? ¿Viernes le parece? Un horario de viernes. Puede ser cuando han terminado todas sus clases, ¿ves? A las 6 de la tarde. Bueno, no, yo veo las noticias.
Bueno, cuando estoy viendo la novela, ¿eh? Cuando estoy viendo Fuerza de Mujer. Está acabando ya Fuerza de Mujer. ¿Quién aquí ve Fuerza de Mujer? ¿Ah? Y de bien que algunos de los muchachos no lo ven, los hombres pueden ver novelas, ¿cuál es el problema? ¿Ah? Ya hoy se acaba, profe. Hoy se acaba, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues estaba buena la otra, el novelón. Ok, entonces, ¿cómo hacemos? Alguien que me diga, pues porque tenemos que reponer esa clase. El viernes. Voy a poner una hora, pues. El viernes a las 10 de la mañana, dígame. Tenemos clase de físico-química. No tengo clase el viernes. El viernes a la 1. Analítica. Tengo clase también. Profe, y un Viernes jueves. a las 4. ¿Ah? Ok, otra alternativa puede ser, ve que yo creo que es hasta más viable y evita problemas. El sábado a las 10. Yo digo que el viernes a las 4 está bien, Sí. pero no sé las Viernes a demás las 4 personas. antes que el sábado a las 10. Sí, Okay. pero Viernes no a sé las las demás personas. Entonces, viernes 4 p.m. clase para reponer, ¿ok? Entonces, así como decimos hoy, unos minutos antes, le mando la clase, ¿eh? Y yo le mandé el PowerPoint yo le mandé 3 PowerPoint, ¿verdad? ¿O 2? 2. Creo que fueron 2. Yo le voy a mandar un PowerPoint más, ¿eh? El de otro de proteína, ¿eh? Porque yo le mandé del agua, le mandé de aminoácidos, voy a mandarle de proteína y de la estructura tridimensional. Ok, está bien. Profe, y el cronograma también, el que nos presentó el primer día. ¿Sí pueden mandarnos ese, por favor? Ya, el programa. Ajá. Ok, Sí. también, sí, se lo voy a mandar. Ok, gracias. Voy a anotar aquí. Perfecto. Ok, entonces quedamos bien, ya, listo. Estamos andando. Recuerden, para mí es muy importante que ustedes, si pueden, mantener la regla del juego. Yo le di la clase, le di el PowerPoint, ustedes tienen el libro, le pido por favor que lo revisen y en la próxima clase me pueden hacer preguntas de algo que no entendieron. ¿Eh? No entendieron de lo que yo le di clase o no entendieron de lo que revisaron del libro. O sea que el programa, junto con lo que yo le doy la clase, junto con el libro, ustedes van buscando ahí, aclarando, pero pues aún así pueden estar confundidos. Ok, me pueden preguntar en la primera parte de la clase siguiente. Lo que no quisiera es que luego estamos avanzando en el tema y después ustedes me vienen a preguntar algo del inicio de... No, ¿eh? Así, ¿no? De lo que va, de las clases anteriores. Ok. Profe, Entonces, una pregunta. dígame. Es sobre el profesor del laboratorio, si usted tiene contacto con él. Sí, yo le mandé. ¿Él no se ha comunicado con ustedes? No. Yo le mandé los correos electrónicos. El del lunes sí, Pero es los el del mismo. martes, no sé. Sí, pero... Entonces hubo estudiantes que les tocaba hoy supuestamente y no dieron, o sea, no les llegó el correo de invitación. Ya. Ok. Entonces, el problema es qué día, el que se comunicó con ustedes, ¿cuál fue? El de... Disculpe. El profesor José, el de los lunes.
veces, como digo con ustedes. Ajá. Sí, Ajá. en la mañana, antes de ustedes, tuvimos clase con él. Y entonces el profesor Sauri, supuestamente, porque yo le mandé los correos. Mira, que a veces no le mandé los correos, y sí se los manda a Sauri, pero a veces es más responsable. Bueno, a veces sí. Ok. Ese es el del lunes. Debe ser Sauri, el profesor Sauri debe ser el profesor del... ¿Usted qué día es que tiene el otro grupo? Mañana, Mañana. martes. Martes. Entonces, él no se ha comunicado con ustedes. Pero bueno, No. quizás le va a mandar correo entre hoy y mañana, ¿ves? Pero yo voy a comunicarme con él. Ok. Sí. Ok, bien. Entonces, ¿alguna otra cosa? Bien, si no hay más nada, ok, chao, nos estamos viendo, chao pescado, ok. Chao, profe.